Vamos a irnos de inmediato para empezar con un tema de actualidad. Nos vamos hasta Ecuador, porque esta semana el presidente Guillermo Lasso cerró el Congreso, disolvió el Congreso, así al estilo Fujimori, pero, ojo, dentro del marco constitucional, pero de eso vamos a hablar con nuestra siguiente invitada que ya está conectada con nosotros. Buenas noches y bienvenida, Natalie. Hola, Oscar, buenas noches, qué gusto saludarte. Natalie Becerra es consultora en comunicación política y estratégica, ecuatoriana, por supuesto, muy talentosa y con mucha experiencia internacional, así que hemos querido conversar con ella al inicio del programa para que nos ponga en situación. ¿Qué está pasando? A ver, Natalie, es por todos sabido que la situación política ecuatoriana, estaba atravesando una crisis muy seria, en realidad muy parecida al Perú. Efectivamente, para que sepan los televidentes, así como acá tenemos un Congreso, un Parlamento de 6 a 7% de aprobación, similar al caso ecuatoriano, así como acá tenemos también una aprobación de apenas 15% al gobierno, también pasaba eso con el gobierno ecuatoriano. Pero allí la pregunta, Natalie, es: ¿cerrar el Parlamento y convocar a nuevas elecciones generales era la única salida que tenía Guillermo Lasso? Oscar, bueno, el tema como tú bien dices, estábamos con un parlamento con una aceptación más o menos 6-7% y un ejecutivo con aprobación 13-15%. Hace un año ya tuvimos protestas muy fuertes, duró 18 días la protesta del año pasado, y ahí por primera vez se habló de la figura de la muerte cruzada. En los 2 años de gobierno de Guillermo Lasso sí hemos tenido un entrampamiento, por así decirlo, por parte del legislativo al ejecutivo. No se han aprobado leyes, estábamos en un punto de ingobernabilidad y de una falta de institucionalidad realmente muy fuerte. Y sí, personalmente te puedo decir, bueno, además que el presidente estaba pasando un juicio político. No te olvides que el día martes el presidente estuvo en el Parlamento defendiéndose de las acusaciones en este juicio político. Lo que seguía era, además, el día domingo se posicionaron las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional. Lo que seguía era la destitución del presidente, asumía el vicepresidente, teníamos un mandato de 2 años más o menos con el vicepresidente y con el mismo Parlamento. Entonces, dada esta coyuntura, lo que la ciudadanía un poco en este momento, ¿qué ha pasado? Se da la muerte cruzada y hay un 54% de aprobación a la toma de decisión de la muerte cruzada. No respondiendo a un apoyo al Ejecutivo, sino a una cuestión de ya váyanse todos. Sí, claro. A eso quería llegar. Sí, o sea, era una cuestión de... Sí, muy no similar, tú sabes, al caso peruano, ¿no? El que se vayan todos es algo que... Ahora, yo en lo personal, por supuesto, estoy muy en desacuerdo con esa actitud porque, claro, si nosotros nos ponemos a ver, y tú eres una experta en consultoría política internacional, y a los demás países, bueno, ninguno es muy popular, ningún presidente y ningún parlamento. Entonces, si vamos a sacar parlamentos y presidentes cada 2 meses o cada 6 meses, no sé a dónde vamos a ir. Eso a mí me preocupa en lo personal. Pero volviendo al tema ecuatoriano, Natalie, este fin de mes, para que los televidentes de Tierra Adentro lo sepan, este fin de mes debe convocarse a estas nuevas elecciones generales, las cuales deben darse en promedio en 6 meses. Quiere decir que en noviembre podría darse estas nuevas elecciones. Por lo tanto, en diciembre podría tener Ecuador nuevo presidente y nuevo parlamento. Ahora, esto es básicamente para completar un periodo. O sea, ¿por cuánto tiempo gobernaría ese presidente y existiría ese parlamento? Oscar, una precisión. La convocatoria de las nuevas elecciones va a ser el 24 de mayo. En agosto más o menos arranca la campaña, estamos en elecciones en octubre, en noviembre ya está sentado el nuevo presidente. En noviembre el nuevo presidente y el Parlamento. Okay. No son unas elecciones adelantadas ni anticipadas, sino son elecciones extraordinarias, lo cual quiere decir que está justamente los que se vayan a posicionar en este momento están para completar el mandato hasta el 2025. 25. No va a ser un periodo completo, es solamente para terminar el mandato. O sea, casi un poco más de 2 años. 2 años. 2 años. Wow. Eso es, es un escenario, como te digo, es similar exacto a lo que vivía Perú, ¿no? Porque ahí la pregunta es quiénes se van a presentar, qué calidad de políticos van a querer sentarse en ese sillón por 2 años en Ecuador y qué calidad de parlamentarios, ¿no? Eso preocupa. Sí, mira, justamente hace unos días teníamos esta conversación aquí, obviamente en el círculo.
Hay una situación bastante compleja y es que en Ecuador, como en muchos de nuestros países, no existen partidos políticos per se, sino maquinarias electorales, ¿verdad? Que se activan solamente unos poquitos meses antes de entrar a elecciones, comienzan a buscar cuadros porque penosamente los partidos han dejado de lado formación de juventudes, incluir a más mujeres, inclusión de minorías, capacitación y formación política, ideológica. Nos hemos olvidado, se han olvidado por completo de eso. Entonces yo decía que realmente ahora los agarran en el susto a los partidos políticos porque este fin de semana están todos corriendo buscando cuadros que se puedan posicionar. Hoy acaba de lanzarse una candidatura ya en firme con el apoyo ya de un partido político. Y pues yo creo que en estos días vamos a ver eso, Oscar. O sea, además no te olvides que acabamos de salir de unas elecciones seccionales ahora en el mes de febrero en la cual quedaron posicionados varios cuadros. Entonces, que no te quede duda que de esas seccionales puedan salir muchos parlamentarios. Una pregunta Porque chiquita que no sé si puedes responderme, porque no trato de que hagas adivinación, por supuesto, sino en base a la data que tienes. Ya sabemos que es posible que el presidente Lasso se presente, que digamos el marco legal lo permite. La pregunta es, ¿tiene opción si lo hiciese? Es un escenario bastante complejo para el señor presidente, la verdad. Es un escenario complicado porque sí hay un rechazo muy fuerte a su gestión. Dudosamente el electorado ecuatoriano nuevamente le vuelva a dar el voto de confianza. Lo veo bastante complicado. De hecho, la derecha, si no decide aliarse y formar una coalición, va a ser muy complicado que nuevamente pueda llegar al gobierno. Vamos a tener que ver quiénes son los jugadores que van a estar realmente en el escenario. O sea, yo les decía, hoy tenemos que ver cómo se configura el tablero electoral y ahí podríamos hablar de una posibilidad, de cómo van a quedar, quiénes estarían, porque en este punto, si tú me preguntas hoy, siendo 19 horas, bastante complicado dar un escenario cuando no tenemos ni siquiera quiénes van a ser los candidatos. Depende quién va a ser el candidato del correísmo, si logran hacer alianzas, qué partidos de la derecha y de la izquierda logran aliarse, el movimiento indígena, qué pasos va a dar. Entonces, Oscar, es todavía un escenario bastante incierto. Sin embargo, te digo, dado el nivel de aceptación con el que termina la gestión o con el que está actualmente la gestión del presidente, sería un escenario bastante negativo para él. De acuerdo. Natalie, muchas gracias. Nos has Oscar, resumido la historia de Ecuador de hoy en muy pocos minutos. Muchas gracias, hasta cualquier momento. Te agradezco muchísimo. Buenas noches. Bien, ha sido Natalie Becerra, consultora internacional, consultora política en comunicación estratégica y política.